Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo a los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy vamos a hablar en especial de este libro, Mujeres luchando en Venezuela, de Guillermo Cieza. Es un libro que tuvo ya una edición en Argentina y que se presenta en Caracas con la editorial Trinchera. Vamos entonces a empezar con unas palabras del autor del programa que nos consiguió nuestra productora especial por el programa de hoy, Nelly Carrillo. Desde Argentina lo saluda Guillermo Cieza, autor de Mujeres luchando en Venezuela, que publica la editorial Trinchera y que también aquí salió en mi país a través de la editorial Herramientas. En este libro se recoge el testimonio de 27 mujeres venezolanas de distintas historias de vida, de distintos lugares de Venezuela y de distintas militancias, que dan cuenta de cómo está viviendo este pueblo y cómo está luchando este pueblo. Desde que estuve en ese país, en que aprendí mucho y realmente tuve momentos de mucha alegría por toda la gente que conocí, una de las primeras cosas que me llamó la atención era el papel que jugaban las mujeres en Venezuela. En gran parte el proceso bolivariano se sostiene sobre los esfuerzos, sobre las confianzas, sobre el optimismo y la fuerza que ponen sus mujeres. Por eso cuando quise contar qué estaba pasando allí, más que escribir yo, elegí entrevistarlas. Bueno, un saludo grande para todas y les recomiendo que lean el libro, no por mí, sino por lo que dicen estas hermosas compañeras. Muchas gracias. Bueno, mujeres luchando en Venezuela. Las mujeres han estado luchando en diversas trincheras y tomo el nombre de la editorial. Una de las mujeres que poco hemos leído y poco hemos conocido en Venezuela y que es destacadísima en Uruguay es Silvia Lago. Vamos a conocerla para caer entonces a hablar acá sobre los libros de Trinchera y en la segunda parte del programa nos dedicaremos principalmente a este y luego hablaremos de otros temas que tienen relación con la lucha de las mujeres en Venezuela y el mundo. Adelante con el video de Silvia Lago. Hoy la librería mediática lee a nuestra América. Escuchamos tangos y recomendamos la lectura de toda la obra de Silvia Lago, que nació en Montevideo, Uruguay, y con más de 50 años de trayectoria como escritora, es la presidenta de la Fundación Mario Benedetti. Los libros de Silvia Lago son accesibles y al mismo tiempo refinados, exquisitos, trabajados con maestría. Cuentos y novelas que van desde lo social hasta lo sensual, pasando por una crítica muy dura hacia los años de represión dictatorial en el sur de nuestra América. De la breve novela Trajano, la más conocida de Silvia Lago, publicada en 1962, tomamos un párrafo. En todo este tiempo, ellas habrían pensado, como yo, lo triste que era estar solo. Y estoy seguro de que en esos instantes que vivíamos, los tres nos sentíamos igualmente abandonados. Esa horrible sensación de aislamiento se experimenta pocas veces, pero deja en el alma una llaga ardiente. De la novela Trajano, de Silvia Lago. Escuchamos La librería mediática lee a nuestra América, hoy dedicado a Silvia Lago. Bueno, Silvia Lago, una mujer destacadísima en Uruguay, que fue finalista del Premio Rómulo Gallegos en 2013 con su novela Desde la penumbra, que narraba una lucha también como Doña Bárbara entre civilización y barbarie, pero con un vuelco muy interesante. Debió haber ganado ese año el Premio Rómulo Gallegos. Durante la dictadura ella se negó a escribir como protesta ante esa maldad y esos abusos de la dictadura en Uruguay. Otro autor, ya un varón, poco conocido, es Mujica Lainez,
un autor de Argentina que debemos leer. Y en Venezuela hay un autor poco conocido y que va a ser reeditado, que es Luis Angulo Ruiz, maravilloso profesor de la Escuela de Comunicación Social de la UCB. Los libros van llegando a la editorial, bien sea porque tú los buscas o porque te llegan a la editorial con sus autores o con una idea que te han propuesto. ¿Cómo fue la historia, por ejemplo, de mujeres luchando en Venezuela? ¿Cómo te llegó esta idea de Guillermo Ciesa? En primer lugar, yo soy amigo, gracias por la invitación, por permitirme que en la librería mediática estén los libros de Editorial Trinchera. Bueno, yo soy amigo de Guillermo Ciesa y sé que estaba haciendo esa investigación. Un día nos pusimos a hablar sobre la investigación y él me planteó, y Trinchera no lo va a publicar. Yo le pido disculpas a Guillermo por un ligero retraso entre la fecha que le prometí que iba a estar el libro en la calle y el momento actual que ya, pero ya llegó. Que ya está. Porque bueno, problemas que ustedes pueden suponer nos retrasaron un poco. De verdad el tema es muy importante, ponerlo en la mesa de debate en este momento. Como afirmó Guillermo en la entrevista, las mujeres tienen un papel de primer orden en todo este proceso de transformaciones que vive el país, en la producción, ¿no? La mujer ha sido fundamental en la lucha política. Si uno se hace una imagen, por ejemplo, de lo que fue el 12 de abril, tengo la certeza que por lo menos 3 de 4 personas que salieron a la calle a reclamar la presencia del comandante Chávez, 3 eran mujeres, por ejemplo. Y si revisas la estructura social, el tejido social que se ha creado en la nación, los consejos comunales, todas las formas organizativas, fundamentalmente están con la presencia de la mujer. O sea que la idea de que la revolución es fundamentalmente una obra de una persona, por más que el líder impulse, o de un partido político, sino de un sujeto histórico, hay que valorar con justeza el papel de esa fuerza que es la mujer dentro de la conformación del sujeto revolucionario en este momento venezolano. Son 26 entrevistas, entre las cuales está la entrevista a Pascualina Curcio y a Nelly Carrillo. ¿Cómo se interesó en el trabajo de ustedes? Ellas están ahora conduciendo en YBKE Mundial los jueves de 6 a 8 de la noche un programa Angostura en Red, de la red Angostura, y son especialistas en el área económica y financiera, y además tienen la carga de ser mujer, que parece que le pusieron uno en las espaldas, y yo no lo acepto, una cantidad de deberes que debería, o sea, que supuestamente nosotros tenemos que cumplir. Entonces, además de destacarse académicamente, entonces hay que ser una estrella en la casa, y hay que ser una estrella como madre, y hay que ser una estrella. ¿Cómo fue que Guillermo Ciesa puso los ojos en ti para ser una de esas 26 entrevistadas? Hay entrevistadas de 17 hasta 81 años. Bueno, María Elcira, gracias por la invitación al programa. Bueno, Guillermo me escribió un correo electrónico, me dijo de su proyecto del libro, quería entrevistar a varias mujeres para dejar registro, y es lo extraordinario del libro, ¿no? Sí. El hecho de dejar registro de lo que en este momento histórico las mujeres representan, ¿no? Un rol protagónico. Entonces, bueno, su proyecto de quiero entrevistar a varias mujeres, me dieron tu correo electrónico, y bueno, hay una serie de preguntas que me gustaría que me respondiera, y de esa manera interactuamos, ¿no? Sí. En esa entrevista, recordemos que Guillermo está en Argentina, desde allí escribió el libro, y bueno, las preguntas en mi caso particular se centraron mucho en el tema económico, de cómo yo miro la economía, y sobre todo en este momento histórico, ¿no? Ahora, el libro, cuando uno lo revisa, pues hay, digamos, mujeres, como tú decías, de cada una de sus trincheras. Hay campesinas, comuneras, mujeres obreras, digamos que en cada uno de sus espacios, pues Guillermo tuvo, digamos, ese tino de a cada una preguntarle, identificar sus trincheras, sí, y preguntarle cómo ellas en este momento, o como nosotras en este momento histórico, digamos, vemos la situación, cómo la enfrentamos, cómo resistimos. Para el libro, yo digo que es un libro extraordinario. Yo creo que hay que dejar registro de todo, no solamente en el caso de las mujeres, de todo lo que estamos viviendo en este momento histórico, en un registro para el futuro, entendiendo esto como un proceso, ¿verdad? Que hay que dentro de unos 40, 50 años o más,
sepan a través de un libro qué hicimos las mujeres, dónde estábamos, como en general toda la población. Era el año 2018, un año particularmente difícil cuando se hicieron esas entrevistas y él lo acota allí. En el caso tuyo, Nelly, ¿cómo fue que llegó Guillermo Ciesa a enviarte ese correo para hacerte la entrevista? Bueno, igual te agradezco la invitación, María Alcira, una vez más aquí a tu programa. La primera vez que vine con mis hijos que me están viendo en este momento. Son 5 muchachos que están viéndonos a través de la televisión. Vine con Miranda y con Rodolfo Américo y ahora estoy aquí hablando de este maravilloso libro que hizo Guillermo Ciesa, Mujeres luchando en Venezuela. Yo lo conocí a él, en ese momento yo estaba organizando 19 consejos comunales en el municipio de Zamora en el tema socioproductivo y aproximadamente 380 conuqueros y conuqueras, más conuqueras que conuqueros. Y dentro de esas reuniones que estábamos haciendo allí con todos los campesinos y las campesinas, surgió Guillermo, un querido compañero argentino entre las filas de los campesinos en esas reuniones como oyente, y se me acercó. Y entonces me empezó a preguntar cómo era el tema de resistir a todo el tema del bloqueo económico y financiero. Y me gustó mucho que la entrevista que él me hizo en ese momento y que luego cuando leí el libro vi que se repitió 26 veces, comenzaba por preguntarnos a nosotras como mujeres, desde la resistencia en nuestro hogar, cómo lo hacíamos, reconociendo además que es una sociedad matricentral donde las mujeres llevamos la administración de nuestros hogares también, hasta lo que era la lucha que nosotras estábamos desarrollando en resistencia y además en avanzada en todas y cada una de, las actividades que nos tocaba a llevar adelante. En el caso mío, él me preguntó desde el punto de vista financiero, porque como ya lo he explicado aquí en tu programa, yo tuve responsabilidad en las intervenciones y en las liquidaciones que se llevaron en el sector financiero en el año 2009-2010 y también entonces desarrollé todo lo que estaba haciendo en ese momento allí en Zamora, que era la organización socioproductiva y específicamente el tema de la organización que tenía que ver con las mujeres en la vanguardia del tema socioproductivo. Oye, pero es muy interesante además, sería bueno pedirle a Guillermo que hiciera otro libro para Trinchera, que se llamara Hombres luchando en Venezuela. Porque a veces, sí, porque yo creo que nos tienen que aligerar también la carga. Tú estás luchando en esa editorial y las luchas tienen que ser conjuntas, no puede ser solamente la mujer, las luchas tienen que ser conjuntas. En la próxima parte del programa yo quiero iniciar con un video que estaba pasando por redes Nacha Méndez, que es la hija de Ángel Méndez, que se nos fue el año pasado. Y su hija hizo un video que ustedes se van a quedar impresionados, una niña de 16 años, con un contenido impresionante, porque habla de cómo también las mujeres, además de todo lo que nos tenemos que calar, que a veces nos digan que también es discriminatorio, te doy este trabajo porque eres mujer, o no te lo doy porque eres mujer, también tenemos que calarnos el acoso en el colegio, el acoso en el trabajo, y de eso habla ese video, y volvemos entonces nuevamente al tema editorial, porque mucha gente nos pregunta cómo es que pueden llevar un manuscrito, algo que está crudo, cómo se pueden contactar con un editor, para que hablemos más de tu trabajo como editor. Vamos entonces a disfrutar ese video en la próxima parte del programa y ya venimos con más de la librería mediática. Soy María Alcira Matute.
Mariño, de 16 años, hizo eso y lo hizo en inglés porque lo quería internacionalizar, porque lo quería compartir con alguien que estaba afuera para que lo mostrara afuera. Pero puso esa música venezolana. Y además ese de pez fuera del agua, o sea, uno dice que yo estoy como pez en el agua cuando está en su mundo. Y ahí se siente esa pececita fuera del agua, rechazada, hasta que alguien la saca y la pone en el sitio donde le correspondía estar. Y entonces es como pasa cuando un autor ve su obra publicada, dice, aquí es donde yo debería estar. Raúl Casal, con este libro, Gracias Medios de Comunicación, ganó el Premio Nacional de Periodismo. Editorial Trinchera lo publicó. Aquí hay un libro de la Fundación Hipólita Boza, Historia, Cuentos y Poemas, Juan José Perdomo Boza, para que más o menos vean el perfil de Trinchera. Este lo hemos presentado acá, de Eduardo Gallegos Mancera, el bisabuelo de nuestros queridos niños Quintero, que han venido para acá, desde el más pequeño hasta el más grande, de quereres y militancia. Marx, temas pendientes, Jorge Weinstein. ¿Dónde están los niños? De Aminta Beleño Gómez. También los niños son objeto de estudio en editorial Trinchera. Lenin, la pregunta del viento, de Néstor Cojan. Compiladora Rosa Figueroa Quintero, la geohistoria y lo pedagógico, trascendencia del pensamiento, de Ramón Tobar, obra homenaje. ¿Cómo es que entonces tú defines en este trabajo de militancia que es tener una editorial? Porque nadie se hace millonario haciendo libros, eso es mentira. ¿Cómo es en este trabajo de militancia, cómo haces tú para decir sí o no cuando te llega manuscrito? Reitero, nosotros no somos editores, me llegan muchísimos manuscritos semanalmente. Yo les digo que vayan a una editorial, según el tema yo los voy orientando, vayan a una editorial con su manuscrito. ¿Cómo haces tú para decidir sí? Primero no? aclaro lo siguiente, el trabajo editorial es un trabajo muy complejo y muy duro, si se quiere. Sí. Y en el cual no solamente participa el editor, participan muchas personas, diseñadores, correctores o correctoras, digamos, ilustradores, en fin, los prensistas, o sea, ya la parte de impresión, el que te quema la plancha, el que imprime, en fin, es un conjunto de fuerza laboral que se incorpora a un libro. Ahora, cada editorial tiene o debería tener un perfil, una línea de trabajo. Nosotros nacimos con la intención de contribuir al debate teórico, contribuir al pensamiento crítico, Principalmente ensayo, para el pensamiento darle crítico. herramientas para la formación de ese sujeto histórico que hablábamos antes, que es el llamado a las grandes transformaciones revolucionarias de la sociedad. Claro, es una tarea ambiciosa, nosotros somos un equipo modesto, con muchas limitaciones financieras, entre otras, pero queremos contribuir en eso y le hemos puesto bastante empeño en sacar la tarea. Pues. Ahora, obviamente llegan muchos, si a usted le llega, a nosotros mismos llega, a usted le llega porque, bueno, con este programa, pues todo el mundo vuelca las miradas, pues, para acá en función del libro. El libro impreso está cada día más difícil de que salga y por eso mucha gente ha migrado al libro digital, incluso editoriales de mucho prestigio, de mucho músculo, están migrando al libro digital. Sin embargo, es difícil sustituir el libro impreso. Una de las entrevistadas ¿no? decía esa, Catherine Castrillo decía que cuando ella estaba en El Perro y la Rana habían migrado al libro digital, pero por razones económicas, Claro. no por una razón estratégica ni de planificación, y que simplemente eso era para no detener el trabajo y que ella pensaba que eso después se iba a publicar en papel. Entonces, eso supone también una difícil selección. Sí. En el caso nuestro, por ejemplo, en esta muestra de algunos de nuestros títulos, ya Editorial Trinchera está cerca de 80 títulos. ¿Cuántos años tienen ustedes? 10 años. En una Oye, década, es mucho. 80 títulos. En este año nosotros, en lo que va de año, hemos puesto en la calle nueve nuevos títulos. ¿Y cuando dice poner en la calle solamente en las ferias o también los distribuyen en librerías? No, algunos están circulando por librerías del sur, está en la librería Colombella del Centro Nacional de Historia, en varios puntos, ¿verdad? Y por supuesto procuramos estar en todas las ferias, incluso las ferias del interior del país. Claro. Que mucha gente no va, porque por ejemplo hay ciudades del interior que la gente saca la cuenta y dice, bueno, ahí no es rentable, no voy.
Claro, hablas de los expositores. Editorial Sí. Trinchera hace el esfuerzo por estar presente, por el mismo compromiso con que nació, y estar en todos los espacios que, digamos, está la Filben. Por supuesto, eso fue una idea extraordinaria del comandante Chávez de que la Filben se extendiera a todos los estados, ¿verdad? Hacemos ese esfuerzo. Ahora, ¿cómo seleccionar? Es bastante complicado. Es bastante complicado. Nosotros este año 3 de los títulos que hemos hecho son en acuerdo con una editorial guatemalteca, Claro. editorial La Estrella, ¿verdad? Ahí compartimos esfuerzos en cuanto a esfuerzos de inversión como otros esfuerzos, pues. Otro lo hicimos, tenemos un título que es de política de El Salvador. Hicimos también un libro conjuntamente con la editorial Combatiente de Perú. En fin, estamos combinando cosas, aliándonos con gente, porque realmente no es fácil mantener el proyecto vivo. Claro. Ahora, por ejemplo, a nosotros a veces nos llegan muchos textos de literatura, hay otra, o de poesía. Yo les sugiero que hay otras editoriales que están más Claro. enfocadas hacia eso. Claro. En fin, la mayoría de estos autores son mis amigos, pero no se selecciona por amiguismo. Claro. ¿Entiendes? Sí, sino por la línea editorial del... Este trabajo, por ejemplo, fue una tremenda conferencia que dio Jorge 20 al cumplirse los 200 años del natalicio de Marx en la Universidad de Zacatecas. Y me dijo, estoy llevando el papel la conferencia que di, me la mandó, ese día lamentablemente, fatalmente murió. Yo quedé con el compromiso de publicar. de editarlo. Es muy breve, pero generaría una polémica muy interesante, sobre todo para ver la perspectiva histórica de la situación actual del capitalismo mundializado y, por supuesto, la superación del capitalismo. Son libros para pensar y ustedes Exacto. tienen la responsabilidad, Pascualina y Nelly, de que van a ser leídas en ese libro y van a hacer pensar a otras personas. Ahora, esta línea de trabajo, Ajá, esa. el tema de género, creo que en los últimos días Editorial Trinchera ya va por el tercer título, aparte de una colección breve que contribuimos con la Fundación Género con Clase en editarse. Sí, que ahí tenemos sus Exacto, libros. exacto. Es una colección de 10 folletos, ¿verdad? Y el libro que compila todo el trabajo de ellos se llama también Mujer, Género con Clase. Pero también tenemos el libro Parto Colectivo, que fue la compilación de todos los materiales que fueron al primer Congreso de Mujeres de Izquierda que se hizo en Coro. En fin, la mujer como parte de ese sujeto revolucionario, como parte de la población oprimida, explotada y ofendida por el sistema del capital, para nosotros es importante entonces trabajar esa línea editorial. Y ahora mismo tenemos publicado recientemente un libro de bastante profundidad, El Capital, un libro que asusta al capital y al reformismo. Ya de entrada el título es confrontativo. Me parece que se está haciendo una revisión, tanto en este trabajo como en el trabajo del Capital, un libro que asusta al capital y al reformismo, de la pertinencia en el siglo XXI de algunos temas centrales que abordó Marx. Entonces, estamos como combinando trabajos teóricos, aparte de que tenemos el propósito de sostener una colección que llamamos del pensamiento revolucionario clásico, ¿verdad? Combinar con trabajos producidos en la actualidad en la misma línea. Pensamos y estamos haciendo un esfuerzo. Lo que pasa es que los autores que hemos tocado no se han animado en hacer una revisión de la sociedad venezolana del presente. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, todos los estudios sobre la formación social en Venezuela que poseemos, los estudios fundamentales datan de la década del 60, 70 y 80, Bueno, las clases sociales en Venezuela. Es por algo ejemplo. que ha tratado de hacer Luis Brito García Ajá. con El Verdadero Venezolano, que Claro, está bastante actualizado. Claro, entonces estamos tratando de también abrir esa línea de trabajo
hacia dónde van las tendencias del capitalismo en la actualidad, qué significa, digamos, para la propuesta socialista, digamos, los cambios que se han operado en la economía global y en todas las circunstancias del mundo de hoy. En fin, estamos trabajando varias líneas, pero todas como con un hilo conductor que contribuyan a dotar de herramientas al pueblo trabajador en su propósito de superar, ¿no?, esta sociedad decadente burguesa que se ha globalizado y que oprime a las grandes mayorías del planeta. Claro, para terminar este segmento, y abundamos en la próxima parte, Nelly está haciendo varios libros que no sé qué editorial le va a publicar, Por cierto. están en elaboración, libros de reflexión en torno al tema financiero que son sumamente interesantes. Ya ha asomado algunas propuestas acá en el programa. Pascualina tiene publicado en Nosotros Mismos, que es otra editorial independiente, libros como Hiperinflación y La mano visible del mercado. Quiero que piensen, en la próxima parte del programa, mejor, para que lo redondeemos, quiero que piensen, estando ustedes en ese libro y viendo las vivencias de otras mujeres, ¿qué les impactó de las vivencias de otras mujeres? ¿Qué dijeron ustedes? Oye, no lo hubiera sabido si no lo hubiera leído en este libro, no me había dado cuenta de eso, porque eso fue lo que me pasó a mí cuando leí el libro. Digo, oye, el mundo es tan amplio y uno a veces lo empequeñece con ver solamente lo que uno tiene cerca. Y para terminar, quiero compartir de María Calcaño, una poeta extraordinaria, que hay que leer más, una carta de Andrés Eloy Blanco. Fíjate, un grande de la literatura escribiéndole a otra grande. Y él le decía, admirada María Calcaño, en 1935, estuve unos días fuera de Caracas y hoy cuando puedo escribirle, excúseme, se abre el libro y se enciende como yesquero, se cierra, se apaga, pero queda uno chamuscado. Todos los poemas del libro me gustan. Fíjense ustedes qué crítica tan hermosa. Terminamos con un micro breve sobre Cornelia Funke, que es una escritora alemana que escribe un libro en el que cuando el escritor abre se sale un personaje del libro y entra alguien dentro del libro que está en la realidad. Con eso terminamos esta parte y volvemos para abundar en torno a las sensaciones de las entrevistadas ante las respuestas de otras entrevistadas en Mujeres luchando en Venezuela, de Guillermo Ciesa, publicado por Tincha. La librería mediática lee al mundo. Hoy la librería mediática lee al mundo y se va a Alemania con Cornelia Funke, de 54 años, autora de la trilogía Corazón de Tinta. Es un interesante relato de fantasía en el que su protagonista se abstiene de leer en voz alta, pues al hacerlo, los personajes de los libros cobran vida en la realidad y algo de la realidad se incorpora al libro. Bibliotecas gigantescas, libros antiguos, personajes llenos de bondad o maldad, gente corriente, libros, una niña lectora, metáforas, viajes, poesía, la vida que se transforma en muerte, la muerte que se transforma en vida. Si bien esta trilogía ha sido comparada lamentablemente con los previsibles pero muy famosos libros de Harry Potter y fue llevada al cine en una versión que nada tiene que ver con la obra original Corazón de Tinta, supera el libro con creces en calidad literaria a todo el entramado comercial que sobre Funke y sus libros se ha creado. Del libro Corazón de Tinta tomamos esta frase: si te llevas un libro a un viaje, sucede algo muy extraño. El libro empezará a atesorar tus recuerdos. Más tarde te bastará con abrirlo para trasladarte al lugar donde lo leíste por vez primera. Y con las primeras palabras recordarás todo, las imágenes, los olores. A nada se pegan también los recuerdos como a las páginas impresas. La librería mediática lee al mundo. Hoy la librería mediática lee al mundo y viaja acompañada de jazz, flamenco y tango a Estados Unidos a encontrarse con Walt Whitman, con los poemas de Lorca el granadino a Whitman y con la voz profunda de la uruguaya universal Idea Vilariño. Todos cantan al amor, al hombre, a la ciudad, al mundo, que se presenten ellos mismos con sus versos. Soy Walt Whitman, un cosmos.
El hijo de Manhattan, tormentoso, carnal y sensitivo, como, bebo y engendro. No soy sentimental ni miro desde arriba a hombres ni a mujeres de los que no me aparto. No soy más orgulloso que humilde. Me humilla quien humilla a los otros, y nada se hace o dice que no recaiga en mí. Creo en la carne y en los apetitos, ver, oír, tocar, cuántos milagros. Y cada parte de mi ser es un milagro, divino soy por dentro y por fuera, y santifico todo lo que toco o me toca. Walt Whitman, Estados Unidos, 1819-1892. Ni un solo momento, viejo hermoso Walt Whitman, he dejado de ver tu barba llena de mariposas, ni tus hombros de pana gastados por la luna, ni tus muslos de Apolo virginal, ni tu voz como una columna de ceniza, anciano, hermoso como la niebla. Federico García Lorca, Granada, España, 1898-1936. Es imposible comparar tan irrepetibles genios literarios. Hoy solo los hacemos coincidir en este espacio. Lorca le canta a Whitman al conocer Nueva York. Whitman se canta a sí mismo y a Manhattan. Idea Vilariño, que nació en Montevideo en 1920 y murió en 2009, es autora de una de las poesías breves más contundentes al amor puro. Dice así: inútil decir más, nombrar alcanza. Que sea Idea Vilariño con su propia voz quien nos diga que es para ella la palabra comparación. Comparación. Como en la playa virgen dobla el viento el leve junco verde que dibuja un delicado círculo en la arena, así en mí tu recuerdo. Hoy escuchamos La Librería Mediática lee al mundo y leímos a Whitman, a Lorca y a Idea Vilariño. Bueno, ante estado de aniversarios de nacimiento, Whitman, que yo ya lo leo así como con pinzas después de leer el libro de Vladimir Acosta, El monstruo y sus entrañas, porque Whitman tuvo una actitud bien mezquina con México. Así que muy lindo la poesía, pero a Lorca sí lo sigo admirando, y a Idea Vilariño, que el año que viene cumple 100 años de haber nacido y se celebrará en Uruguay y se conmemorará de una forma muy linda, pues también la admiro mucho porque ella era uno con lo que pensaba, con lo que hacía y con su poesía. También hay que ver con pinzas estos libros y estas cosas que nosotros les ponemos a los chamos, el Chavo del Ocho y no sé qué. Ya Fernando Buenavar nos ha advertido 1.000.000 de veces que tenemos que verlo con sentido crítico. En el Foro Permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación lo hemos advertido bastantes veces. Tenemos también que tener un sentido crítico, ya basta de princesas y reyes, vamos a comprarle libros a los niños como estos, Juana Zurduy, esta heroína del Alto Perú. Vamos a reflexionar en torno a este proyecto Sala 404 que hace la gente de La Piñata y que mucho tiempo estuvo en Vive Televisión, sobre el cuidado y el respeto a los niños pacientes. Leamos libros como este, Heroínas en una época en Venezuela, de Gladys Revilla Pérez, del Fondo IPASME, o reflexionemos en torno al apuro que tenía Kirikou, este bellísimo niño inventado por Michel Ocelot, que cuando estaba en la barriga de la mamá le decía: mamá, apúrate que tengo que salir, tengo muchas cosas que hacer en el mundo. Y es maravilloso. Pero de ustedes, fíjense ustedes, uno ve tantos libros y ve el mundo. En ese libro hay un mundo, en ese libro de mujeres luchando en Venezuela. ¿Qué fue lo que les impresionó? A mí lo que me impresionó fue la heterogeneidad y lo representativo que eran esas mujeres que dibujaban una Venezuela que estaba en resistencia y que sigue estando en resistencia, pero en un momento histórico que era 2018. Acabamos de salir de las violencias urbanas llamadas guarimbas, seguíamos sobre acoso económico y él selecciona una cantidad de mujeres. ¿Qué les impresionó a ustedes estando allí, al ser parte de ese equipo, en las entrevistas de otras mujeres? Y bueno, fíjate, tú decías ahorita que a las niñas hay que comprarles cosas,
que tengan hagan una pensar. línea antiprincesa. Sí. Yo a Miranda le compré mujeres anarquistas, para que entonces la cosa sea un poco más radical. Bueno, mira, de estas entrevistas, a pesar de que son 27 mujeres que hacen vida en diferentes trincheras de lucha o en diferentes espacios de lucha, las caracteriza o nos caracteriza, porque yo estoy entre las que entrevistó Guillermo Ciesa. En esa época yo leía a Pascualina, pero no la conocía personalmente. Después la vida nos encontró en este esfuerzo, en este programa que se está haciendo y en este colectivo que es Red Angostura. Pero a todas las caracteriza o nos caracteriza que nos hemos encontrado en la disyuntiva o encrucijada del reformismo versus el socialismo. A todas nos ha pasado lo mismo y a todas nos caracteriza que afortunadamente somos testarudamente socialistas, somos testarudamente revolucionarias. Las 26 mujeres que estamos aquí nos hemos encontrado en esos espacios y hemos sido testarudas con la lucha por implementar y por llevar adelante el socialismo, ¿no? Eso por un lado. Y la otra cosa que me llama mucho la atención y quiero rescatar de la edición que hace trinchera del libro, me fascinó, me encantó esta ilustración. Es una belleza, verdaderamente es hermosa. De una jovencita, Sandra Triana. Creo que es su segundo libro que ilustra. Ay, qué Pero maravilla. Hermoso, hermoso. Y del libro que hizo, Herramienta. que salió por Editorial Herramienta en Argentina, quiero destacar lo que tú preguntas, ¿no? En una sola palabra, que es el prólogo de esta compañera Vanessa Dourado, que es argentina, ella es luchadora social en Argentina, y es que ella a todas las que estuvimos allí nos describe con una sola palabra. Y el prólogo dice dignidad. Y ella dice aquí: hablar de Venezuela a través de las voces y los cuerpos de las mujeres que habitan en este territorio, cuerpos marcados y testigos de una lucha, resistencia y construcción permanente de un sentido revolucionario que sigue latiendo en las venas abiertas de nuestra América y cuyo avance hacia el socialismo sigue siendo un ejemplo de voluntad política y deseo colectivo puesto en práctica. Qué bueno que refiere a Galeano, porque cuando a Galeano la primera vez que lo entrevistamos, ya Isidoro lo conocía, pero la primera vez que lo entrevistamos en 2003, con miedo le preguntamos, bueno, ¿y qué pensará Galeano de Venezuela? Y Galeano nos dijo firmemente: los admiro porque Venezuela está alzada por la dignidad. Fíjate Así qué es. hermoso y qué hilo hay allí. ¿Y tú, Pascualina? ¿Qué Sí, conseguías? bueno, comparto con Nelly, ¿no? Cada una de las 27 mujeres que estamos en el libro, cada una desde sus espacios, relata cómo ha vivido estos momentos de resistencia, de lucha. Y bueno, dependiendo de la particularidad, como decíamos antes, desde el campo, desde la comuna, desde la administración pública, desde las universidades. Bueno, aquí hay compañeras conocidas, amigas, no las quiero mencionar porque me quedarían por fuera algunas. Bueno, a Faltó Cristina, María Alcira en el libro, faltó María Alcira. Bueno, para la próxima edición. Para Guillermo, Ana la Cristina próxima Bracho, edición. por ejemplo, que es una luchadora también, pero Sí. que de verdad hay que nombrarlas a todas, son Sí, 26. son 26. Pero no las nombramos para que la gente compre el libro y Claro. averigüe quién está ahí. Está Yanuba, que es amiga Sí, también, Yanuba editora, está Carolina Salazar. Digamos, hay muchas compañeras aquí y cada una de sus espacios es haciendo, digamos, resistiendo a esta lucha. Pero yo diría más que la variedad, en cada uno de los espacios es lo que nos une. Ujú. Y es esa conciencia que está presente en el libro, esa conciencia de la mujer venezolana. ¿La conciencia de qué? Primero, la conciencia como legado del comandante Chávez, ¿no? Lo que fue la formación y la conciencia del pueblo. La conciencia en el hecho de que sabemos qué momento estamos viviendo, quién es el enemigo. Eso se transversaliza en el libro. Contra quién estamos luchando y sobre todo para qué estamos luchando. O sea, el para qué estamos luchando, además de como mujeres, ¿verdad? Para dejarles una patria libre a nuestros hijos, a nuestras hijas. Bueno, estamos luchando para no seguir siendo tuteladas, por la independencia, por la soberanía, pero además la conciencia
en esta resistencia y en ese futuro la conciencia de que no queremos ir hacia atrás. Ese punto de no retorno, ¿verdad?, está presente en el libro. No queremos regresar a esa década de los 80, de los 90, y la conciencia de que un mundo mejor es posible, por eso luchamos. Sí. O sea, sabemos, porque lo hemos vivido desde el 99 para acá, que con todos los errores, con todas las dificultades, que un mundo mejor es posible, más justo, más humano, y que ese modelo que nos decían capitalista, que además está fracasando a nivel mundial, que no es el socialismo el que está fracasando, bueno, no queremos regresar a ese pasado, sino que estamos luchando porque ya hemos vivido que este modelo que transita hacia el socialismo, que sí se puede, y por eso de alguna forma, eso transversaliza el libro. Y eso que tú decías que es derrumbar el mito de que somos un país de flojos, y la esperanza, que es un mensaje muy lindo en la entrevista de Pascualina, de quedarse acá en el país, resistiendo acá en el país. Vamos a terminar el programa, ya nos queda poquito tiempo, pero con esa impresión tuya acerca de este libro particular, y a ver si nos dice cuándo se va a presentar. Bueno, ya lo presentamos aquí en la librería mediática, pero ¿cuándo se va a presentar formalmente el libro? Bueno, no sé si Guillermo tiene planteado venir al país próximamente, porque sería... Si no, sería para la Feria del Libro, seguramente. Sí, seguramente. Ahora, comparto lo que han dicho las compañeras, que la muestra tiene una diversidad de mujeres transversalizadas todas por algunos elementos comunes, ¿no? Pero a mí particularmente me impresionó, me atrajo mucho cómo llegan muchas mujeres, las mujeres comuneras, las mujeres, digamos, de las estructuras de base, cómo llegan al proceso revolucionario bajo, digamos, ese sentimiento que generó el comandante Chávez. Por supuesto, vamos a conseguir también aquí la reafirmación de alguien que conocemos históricamente como María León, ¿verdad? Leer a María es saber que existe una firmeza, digamos, labrada en el tiempo, pues. Pero a mí me impresionó esa otra parte, ¿verdad?, conocer qué están pensando las mujeres de base del proceso revolucionario. Bueno, muchas gracias a Guillermo por ese tino. Imagínate, Guillermo hizo le tenemos que agradecer todos a Guillermo, sí, que haya hecho ese retrato y que lo haya sacado de Venezuela para mostrarlo al mundo también. Muchas gracias a la joven ilustradora Sandra Triana, y en general a todos los compañeros que participaron en la edición, el autor de la carátula, que es William Gabriel Mondaraín, en fin, todo esto es una sumatoria de esfuerzos. Bueno, nosotros dimos el tubazo aquí en la librería mediática. Y gracias a ti por permitirnos mostrarlo al país. Y fuera del país también, porque este programa tiene audiencia extraordinaria. Sí, sí. En estos días estaba viendo un señor desde Finlandia que veía el programa. Es que uno no sabe, por eso es tan importante la responsabilidad que uno tiene, porque lo que uno dice puede alegrarle la vida o puede hundirle la vida a alguien. Entonces uno tiene que tratar de tejer redes de esperanza y redes de dignidad cuando hace periodismo. Y por eso nosotros siempre recomendamos este libro, El verdadero venezolano, que es un libro que uno puede leer en su totalidad como un estudio o ir picando. Y yo quería destacar en el estudio las actitudes y realidad nacional. Las actitudes cambian cuando la realidad se transforma. Entonces estamos en un proceso de permanente cambio en el que las mujeres tienen mucho que aportar, y termino con la referencia a este libro de Rita Laura Segato, La guerra contra las mujeres, una cantidad de denuncias que nos hacen sentir conscientes del trabajo y de la importancia de la mujer en el mundo. Esta Nelly me contaba, yo le decía, ay, es que yo no entiendo cómo es eso de tener chamos, porque como yo no he tenido chamos, yo no entiendo cómo hacen ustedes. Sí, yo tengo 6. Tienes 6, tú tienes 3, y tú tienes 6, y tú tienes chamos 2. Entonces me decía, imagínate una cantidad de Isidoros de distintas edades, chiquiticos, más grandes, en la casa exigiendo cosas. Y digo, no, pero Isidoro también cayó en la casa. Pero más o menos eso es lo que me hizo entender. En todo caso, Mujeres luchando en Venezuela es una novedad de Editorial Trinchera. Es un buen libro como todos los libros de Trinchera, y es un libro para invitarlos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa.